Siguiente, por favor. Entonces miren que aquí tenemos una imagen, una ultrasonografía en 3D que nos muestra un abultamiento en la región del cordón umbilical. ¿Ante qué evento estamos? Hernia umbilical fisiológica. O sea que si a ustedes les muestran una imagen donde aprecian que hay un abultamiento en la región proximal del cordón umbilical, ustedes dicen, ay sí, eso es una hernia umbilical fisiológica. Entonces a ustedes les dicen, calculen la edad aproximada, el rango de edad aproximado que tiene este embrión o este feto. 6 a 10 semanas. Bueno, ustedes ya saben por qué ocurrió esto. Aquí tenemos una representación gráfica de la cavidad abdominopélvica. En la cavidad abdominopélvica, el intestino primitivo se está diferenciando para formar las asas intestinales. Ahora, habrá algún despistado que todavía a estas alturas de la carrera no sabe qué es una asa intestinal. Las asas intestinales corresponden a una porción del yeyuno, una porción del intestino delgado que se llama yeyuno ilion, que se caracteriza precisamente por ser muy larga, de manera que se tiene que enrollar varias veces dentro de la cavidad abdominopélvica. Entonces, nos sentamos bien, por favor. Sentamos correctamente. Entonces, fíjense ustedes que aquí se nos está representando cómo estas asas intestinales primitivas en formación tienen que evaginarse, tienen que salirse de la cavidad abdominal a través del anillo umbilical, o sea, la unión entre el cordón umbilical y la pared abdominal anterior, como pueden apreciar también ustedes aquí. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un feto de 12 semanas, o sea, estamos terminando el primer trimestre. Y mírenlo ustedes, está sentadito, o sea, está en posición podálica, está envuelto completamente por el saco amniocoriónico, pero miren que ustedes, pues aquí les queda como difícil, ¿sí?, reconocer todas esas estructuras que ustedes habían estudiado antes, que habían estudiado la cavidad coriónica, el mesodermo extraembrionario de la placa coriónica, ¿sí?, habían estudiado el endometrio materno, o sea, la decidua. Ahí, ¿cómo hacemos para reconocerlos? Que es muy sencillo. Miren ustedes que el amnios, o sea, el revestimiento de la cavidad amniótica, debe ser la capa más interna del saco en el que se encuentra contenido este feto, ¿cierto? Puesto que el feto se encuentra dentro de la cavidad amniótica. Entonces el revestimiento de esa cavidad amniótica es el amnios, que sería la capita más delgadita. Pero ya sabemos que ese amnios se fusionó con la placa coriónica, ¿cierto? O sea que desapareció la cavidad coriónica. Entonces aquí no encontramos cavidad coriónica. Encontramos amnios y corión fusionados completamente. ¿Y dónde dijimos que se insertaba el corión? En el endometrio. O sea, por acá tiene que estar el endometrio, ¿sí? Aquí pues entonces alcanza a visualizar bien, pero ya sabemos que todo esto por acá tiene que ser endometrio materno. Sin embargo, miren ustedes, si prestan atención, el saco amniocoriónico no tiene el mismo espesor a todo lo largo de su estructura. Hay una zona donde es mucho más grueso, ¿cierto? Esta es la zona donde se encuentra la placenta. Mírenla aquí. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocerlo? Miren la parte que corresponde al corión frondoso. Dentro de ese corión frondoso ustedes ven una cantidad de espacios oscuros que corresponden a las lagunas del espacio intervelloso, ¿cierto? De la parte fetal de la placenta va a ser el corión frondoso. Este resto de corión que no tiene vellosidades, ¿cómo se llama? El corión calvo o leve, que nunca se les va a olvidar. Ahora,
El endometrio, que vendría aquí, es lo que se llama decidua. Bueno, endometrio hay a todo alrededor, pero aquí en esta parte es mucho más desarrollado. Esta parte del endometrio que participa en la formación de la placenta se llama decidua basal, ¿sí? Decidua basal. Diferente al resto de la decidua que no está formando parte de la placenta, que va a ser la decidua capsular, o sea, la que va a rodear el resto o va a formar el resto del saco amniocoriónico, ¿cierto? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, claro que está, lo que pasa es que está por detrás, mira, aquí se alcanza a visualizar, no tuviera cordón umbilical, este bebé no estaría aquí. Bueno, aquí se alcanza a ver muy posiblemente, da una torsión por acá para insertarse en la placenta, necesariamente el cordón umbilical se tiene que insertar en la región central de la placenta. Bueno, entonces, ¿qué parte de la decidua será la más importante para la nutrición del feto? ¿La decidua capsular o la decidua basal? La basal, porque es la que contiene las arterias espirales que van a vaciar la sangre en las lagunas del espacio intervelloso del corión frondoso, ¿sí? Bien. ¿Qué otras cosas tenemos en este feto de 12 semanas? Bueno, miren ustedes que los vasos sanguíneos son muy evidentes. ¿Por qué motivo ocurre esto? Porque la piel es translúcida. Es como si ustedes miran a través de un vidrio polarizado. No es que sea totalmente transparente, ¿sí? Porque tiene algo que hace que haya refracción de la luz, sí, pero permite ver hacia lo que está allá en el fondo, y eso es exactamente lo que ocurre con la piel. Esta piel tiene muy poco tejido graso subcutáneo, de tal manera que durante la mayor parte de la gestación la piel va a ser transparente, lo cual permite visualizar los vasos sanguíneos. Aquí pueden ustedes apreciar que ya los ojos no están en una posición lateral, sino que están mirando hacia adelante, o sea, ya el rostro del bebé tiene una apariencia más humana. El pabellón auricular se ha desarrollado alrededor del meato acústico externo y ha pasado también a una posición más anterior, porque es que originalmente cuando se forma el embrión tubular en la 4ª semana, este meato acústico externo está muy posterior hacia la región más dorsal de la cabeza. Entonces hay un desplazamiento pasivo, de tal manera que el pabellón auricular y el meato acústico externo llegan a estar prácticamente en una línea digamos que está a la misma altura de los ojos, que es lo que ocurre realmente en nosotros, pues todos los seres humanos postnatales. Tenemos el pabellón auricular a la misma altura de los ojos. ¿Qué más podemos apreciar aquí? Ya el bebé pues se mueve, desde la 9ª semana ya hay movimientos de la musculatura estriada, sobre todo en las extremidades. Sin embargo, en este momento la madre todavía no puede percibir esos movimientos. La hernia umbilical ya tiene que haber desaparecido completamente, ya se ha formado el saco amniocoriónico, como ya lo explicamos, y la placenta, si nosotros la miráramos de frente, veríamos que es una placenta discoide, tiene forma discoide. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, esta imagen es sencillamente para mostrarles cómo la longitud de la cabeza va perdiendo importancia, digamos así, o perdiendo magnitud, por decirlo de otra manera, dentro del contexto de la longitud total del embrión y posteriormente del feto. Entonces ahí tienen ustedes en el 2.º mes la longitud de la cabeza viene siendo la mitad de la longitud total coronilla-talón. En el 5.º mes aproximadamente, miren ustedes que es más de 1/4 de la longitud total coronilla-talón, ¿sí?
Y en el momento del nacimiento o al mes, porque ahí dice, bueno, no sé si es el mes 10, ahí se ha tomado el mes lunar, no sé, digamos que en el momento del nacimiento, la longitud de la cabeza corresponde a 1/4 de la longitud total coronilla-talón. Sin embargo, ustedes saben que el parámetro que más se utiliza es coronilla-rabadilla por una sencilla razón, y es que el bebé nunca está totalmente con las piernas extendidas, con las extremidades inferiores extendidas dentro del vientre materno, sino que está en lo que nosotros conocemos usualmente como posición fetal, o sea, dobladas sus rodillas, ¿sí? Doblados sus codos, de tal manera que bajo esas circunstancias es muy difícil medir la longitud total. Siguiente, por favor. Ahí pueden ustedes apreciar en este feto de 18 semanas, o sea, tiene 4 meses y medio, pueden ustedes apreciar un cordón umbilical bastante largo. En este momento la piel todavía es muy translúcida, porque no hay casi tejido conectivo o tejido graso subcutáneo, y pueden apreciar la placenta por sus dos caras, por el lado fetal, o sea, por el lado del amnios, en el cual se va a insertar el cordón umbilical, como pueden apreciar aquí. Este sería el amnios, que está el cordón umbilical, y este sería el lado materno, o sea, el lado que corresponde al endometrio o decidua. Siguiente, por favor. Aquí tenemos semanas 21 a 25. ¿Y por qué motivo yo no tengo semanas 17 a 20? ¿Será que yo borré la diapositiva? Devuélvete. Bueno, quedémonos en el feto de 18 semanas. Bueno, en el periodo de las semanas 17 a 20, la madre comienza a percibir los movimientos fetales. Ojo, acuérdense que se mueve desde antes, pero la madre solamente los puede percibir entre el periodo comprendido entre las semanas 17 a 20. A esta primera vez que la madre siente los movimientos del bebé se le conoce con el nombre de avivamiento. ¿Por qué será importante el avivamiento? ¿Por qué será importante que la madre sienta los movimientos del feto? Para saber que está bien. De hecho, cuando muchas madres ya han tenido muerte fetal, es decir, su feto ya está muerto, la madre va a las urgencias hospitalarias y lo primero que dice es: no siento a mi bebé, no lo siento. Entonces, ese avivamiento, esa movilidad del bebé es un indicativo del bienestar fetal. Se ha calculado como buen indicador que haya un mínimo de 10 movimientos durante 10 horas, a lo largo de 10 horas. Aproximadamente un movimiento o una patada, como refieren la mayoría, cada hora, ¿sí? Si hay menos, eso es indicación de que algo está mal. Y si definitivamente no hay movimientos, no es que algo está mal, es que todo está mal, ¿sí? Bueno, entonces acuérdense de eso. También se ha dicho, y eso pues tiene su base en la realidad, señoritas, que cuando a partir del momento en que la madre percibe por primera vez los movimientos de su bebé, hasta el momento del nacimiento transcurren 147 días. O sea que eso sería un buen indicador también que le permitiría a la madre saber en qué momento va a ser el parto. Siguiente, por favor. Bueno, eso es en las semanas 17 a 20, lo que acabamos de ver. Aquí tenemos semanas 21 a 25, ya sabemos, ya nos estamos aproximando al último trimestre, o sea que aquí ya comienza a ser más significativa la ganancia de peso, ¿cierto? Hay una mejor proporcionalidad en el tamaño relativo de cada una de las partes del cuerpo del feto. La piel sigue siendo arrugada y transparente por carencia de tejido subcutáneo, pero ya en este momento hay ciertos signos de madurez del sistema nervioso,
como por ejemplo que este feto es capaz de desarrollar movimientos oculares rápidos, lo cual ocurre alrededor de la semana 21. Igualmente, bajo pruebas a las que lo somete el ginecobstetra, pruebas vibroacústicas, el bebé experimenta reflejos de parpadeo y reflejos de susto. Entonces, este reflejo de susto es uno de los primeros que aparece en el ser humano, y también hay que evaluarlos en el momento del nacimiento, ¿no? Las respuestas de parpadeo y de susto se evalúan también después del nacimiento. A ver, allá, ustedes que es la conversadera, usted me hace el favor, en clase no me toma gaseosa, ¿qué está tomando? Guarde eso, me hace el favor y preste atención. Usted es de los que se la pasa montado al aire en todas las clases. Y la señorita de allá, pues también las alegres comadres. Me hacen el favor de prestar atención. Si no, no tiene sentido que nosotros nos esforcemos tanto en irles a ayudar ahora, ¿no? Si no quieren que les ayudemos, la respuesta está en ustedes. Bueno, hay otro hito con H importante en el desarrollo, y es el siguiente. Ustedes saben que los pulmones, cuando ya están maduros, están formados por unos sacos que se deben llenar de aire durante el momento de la inspiración, ¿sí? Y esos saquitos se llaman alvéolos. Esos saquitos van a estar rodeados en sus paredes por capilares sanguíneos, con los cuales se va a efectuar el intercambio de gases. O sea, desde el aire inspirado hasta la sangre pasa el oxígeno, y desde la sangre de esos capilares que hay en las paredes de los alvéolos difunde el dióxido de carbono hasta la luz de los alvéolos, con la finalidad de que ese aire sea ahora expirado, sea exhalado, ¿cierto? Sin embargo, se necesita que para el momento del nacimiento esos alvéolos se encuentren revestidos por una sustancia que se llama agente tensioactivo pulmonar, o se llama también surfactante pulmonar. Esa sustancia está formada por lípidos y por proteínas. Y esa sustancia, ese surfactante, lo que hace es impedir que después de que haya ocurrido la primera inspiración, durante la expiración subsiguiente, esas paredes de los alvéolos colapsen y se queden adheridas, como ocurre, por ejemplo, cuando ustedes inflan una bomba plástica o una bolsa de plástico y después hacen que se la aplastan para que se pierda el aire. Esas paredes de la bolsa van a quedar adheridas y van a colapsar, y eso mismo es lo que ocurre con los alvéolos, o ocurriría con los alvéolos si no hubiera agente tensioactivo pulmonar. Ese agente tensioactivo pulmonar entonces lo que hace es revestir completamente la superficie alveolar con la finalidad de reducir la tensión superficial dentro de las paredes alveolares, de tal manera que si se reduce la tensión superficial, cuando ocurra la expulsión de aire después de que el bebé inspira por primera vez, inmediatamente nace, ya gracias a Dios no le dan nalgadas como le daban a uno. Yo creo que ustedes todavía son de la época de la nalgada, ya no se les pegan nalgadas a los niños, se los deja que respiren de manera natural. Entonces el bebé toma aire por primera vez, inspira perfecto, hasta ahí va todo bien, ¿sí? Pero después tiene que expulsar ese aire. Y al expulsar ese aire, bajo condiciones normales, el agente tensioactivo pulmonar tiene que estar haciendo su labor, la cual va a consistir en que no va a permitir que las paredes alveolares se adhieran o se peguen entre sí, porque eso produce una entidad que se llama insuficiencia respiratoria del recién nacido. Ahora, bajo condiciones normales no hay ese colapso alveolar. Bajo condiciones anormales, o sea que no haya una suficiente cantidad de agente tensioactivo pulmonar, las paredes alveolares van a colapsar, ¿sí? ¿Bajo qué circunstancias podría ocurrir esto?
Cuando los bebés nacen en forma prematura, porque las células encargadas de producir el agente tensioactivo pulmonar o surfactante pulmonar no están produciendo la suficiente cantidad de este agente. A estas células se les llama los neumocitos tipo 2. Son un tipo especial de células que están formando parte de las paredes de los alvéolos. Entonces, si el bebé nace en forma prematura, lo más seguro es que no va a estar produciendo la suficiente cantidad de agente tensioactivo pulmonar. ¿Me hacen el favor de despertar ahí a ese señor? Por favor, siéntese derechito. Cuando el bebé nace en forma prematura, no está produciendo la suficiente cantidad de agente tensioactivo pulmonar y por lo tanto, a menos que se lo ingrese a unidad de cuidados intensivos, no va a sobrevivir. Hasta hace unos 50, 55 años, los bebés que nacían con esta normalidad estaban condenados a morirse. Esto era lo que se llamaba la membrana hialina, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad, esto ya rara vez ocurre. ¿Por qué motivo? Porque cuando se sabe que el bebé va a nacer en forma prematura, por ejemplo, en caso de que la madre esté experimentando preeclampsia, lo que se hace es inducirle la maduración de sus neumocitos tipo 2. Eso se le induce con inyecciones de corticoides a la madre, de manera que pueda comenzar a producir la suficiente cantidad para el momento en el cual nazca. Ahora, si el bebé nació en forma prematura y no avisó, pues de inmediato hay que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos y suministrarle en forma exógena ese agente tensioactivo pulmonar. Bueno, por lo tanto, esta es una limitante, ¿no? Esta secreción de este factor tensioactivo pulmonar es una limitante para la supervivencia en caso de parto prematuro. Bien, ahí tienen otro evento adicional, la aparición de uñas de los dedos de las manos en la semana 24, ¿sí? En caso de que ocurriera ese nacimiento prematuro, ¿cuánto tiempo tendría que estar el bebé recibiendo? Todos los bebés no son iguales, depende del grado de prematurez que tenga, depende del peso que tenga, es decir, hay muchos factores que tienen que ser tomados en cuenta en conjunto. Bueno, siguiente por favor. Si el bebé llega a nacer en forma prematura, en este momento entre semanas 22 y 25 tiene posibilidades de supervivencia. Obviamente siempre dentro de unidad de cuidados intensivos, aunque lo más seguro es que vaya a experimentar problemas de índole respiratoria durante la primera infancia. Y de hecho eso ocurre. Siguiente por favor. Pasamos entonces al tercer trimestre. Estamos iniciando el tercer trimestre y ustedes pueden darse cuenta que ya la longitud total, o sea, coronilla talón y la longitud coronilla rabadilla es mayor, hasta alcanzar la coronilla rabadilla entre 24 y 27 centímetros y un peso promedio de 1.200 gramos. Bueno, es interesante notar que salvo contadas excepciones, siempre los fetos masculinos tienen mayor talla y mayor peso que los fetos femeninos. Cada vez vamos a ir teniendo un mayor control por parte del sistema nervioso central de todas las funciones fisiológicas de ese bebé. Por ejemplo, en este momento, él tiene que haber desarrollado ya muy activamente la capacidad de tener movimientos respiratorios. ¿Por qué motivo? Porque esos movimientos respiratorios le van a ayudar a que el líquido amniótico que es deglutido se vaya hacia la vía aérea y de esa manera en la vía aérea estimule la ramificación de esa vía aérea y estimule el desarrollo completo alveolar, ¿sí? También este sistema nervioso central en este momento comienza a regular la temperatura corporal. Bien, ya en este momento comienzan a desaparecer las arrugas del cuerpo del feto y desaparecen por la sencilla razón
de que comienza a depositarse grasa subcutánea cada vez en mayor cantidad. También a partir de la semana 25, el feto desarrolla el reflejo de la succión. Esta es una actividad refleja que es esencial para la supervivencia. Feto que no succiona en el momento del nacimiento tiene graves dificultades, ¿cierto? A menos que tenga una madre amorosa, una madre que esté dispuesta a darle con cucharita, a hacer buenos miles de sacrificios, pero esto se ve en el género humano. Pero imagínense las especies animales donde el bebé que nazca no succiona. Imagínense una jirafa dándole con cucharita a su jirafa bebé. No, se muere, ¿cierto? Bueno, ese reflejo de la succión es uno de los más tempranos también. Y se evalúa en el recién nacido cuando sencillamente se le roza muy suavemente en la piel de la mejilla al bebé. De inmediato el bebé comienza a buscar con su boquita y comienza a tratar de succionar. Por ese motivo es que a los bebés los ponen inmediatamente, nacen en contacto con el pecho de la madre, porque el contacto de la piel materna con la piel de la mejilla le desencadena la generación de ese reflejo de la succión y allí de inmediato pues encuentran el pezón. Capacidad auditiva, el bebé comienza ya a percibir sonidos a partir de la semana 24, ya obviamente tiene sus procesos de hematopoiesis ya bien establecidos. En este momento del desarrollo estamos en el mes sexto. La hematopoiesis se está llevando a cabo en la médula ósea y en el vaso. La médula ósea es el tejido que se encuentra en el interior de los huesos, esencialmente los planos, ¿sí? Bueno, digamos médula ósea hematopoyética, porque hay médula ósea que no es funcional para producir células sanguíneas, entonces esencialmente los huesos planos. Bien, la hematopoiesis en el vaso solamente puede llegar hasta la semana 28. A partir de la semana 28, o sea, del séptimo mes, tiene que desaparecer completamente esa hematopoiesis en el vaso, porque de lo contrario estaríamos ante una situación patológica. De hecho, si en algún momento de la vida de un individuo vuelve a producir células hematopoyéticas en su vaso, estaríamos ante casos de leucemia de tipo mieloide, o sea, hematopoiesis en el vaso solamente hasta la semana 28. Ya desde una etapa muy temprana del desarrollo, ese feto viene produciendo sus células hematopoyéticas dentro de la médula ósea, y es dentro de la médula ósea que en el momento del nacimiento tiene que estar circunscrita esta producción de células hematopoyéticas. Cada vez, a medida que vamos avanzando dentro del proceso de la gestación, va a aumentar la probabilidad de supervivencia en caso de que el bebé nazca en forma prematura. No es más que un mito y una creencia popular creer que un bebé que nace en forma prematura a los 7 meses de la gestación tiene mayores posibilidades de supervivencia que uno que nazca a los 8 meses. Por razones obvias, esa afirmación se cae de su peso. Un bebé va a estar más maduro, con mayor capacidad funcional en todos sus órganos y por lo tanto mayores posibilidades de supervivencia, entre más cerca se encuentre del momento normal de término de la gestación, en caso de que nazca en forma prematura, ¿sí? Es que hay algunos bebés que tienen que nacer antes porque ya están tan grandes que la mamá no aguanta pues su gran peso. ¿Eso quiere decir que ellos se desarrollaron más rápido? Lo que pasa es que usualmente esos casos de bebés que tienen un peso exagerado son producto de una diabetes gestacional. Entonces, esa es una complicación materna, ¿no? Entonces la madre puede desarrollar diabetes gestacional, de tal manera que esa hiperglicemia que va a experimentar la madre va a hacer que este feto adquiera unos mayores volúmenes y un mayor peso. Entonces, y eso también pasa con las madres diabéticas, no solamente con la diabetes gestacional. Por ese motivo, todos estos parámetros tienen que estar muy bien controlados. Siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa con los bebés gangosos?
No, no hay bebés canguro. Los bebés canguro se crían con la mamá canguro. Lo que hay en madres canguro. Lo que pasa es que eso parte de la observación de que un bebé que nace en forma prematura se desarrolla mejor si está experimentando en forma continua el calor materno. Entonces, por ese motivo, como son tan chiquiticos, son los bebés que nacen muy prematuros, ¿sí? 6 meses de gestación, caben prácticamente dentro de una mano. Entonces, para la mamá es muy fácil metérselos entre la blusa, pues se ponen aquí un amarradizo especial, como sí, que puedan sostenerlos ahí, e incluso pues en el momento en que la madre va a bañar, no se va a bañar con su bebé, sino que lo pasa al papá, entonces el papá también tiene que hacer las veces de papá canguro. O sea, lo que se trata es de imitar o de simular la marsupia de ciertos tipos de animales como los canguros o marsupiales que completan el desarrollo prenatal dentro de la bolsa materna. Y los estudios, la evidencia ha demostrado que tienen un mejor desarrollo, alcanzan un mayor peso y una mayor talla los bebés prematuros cuyas madres adoptaron la estrategia de ponérselos contra el pecho todo el tiempo que las madres que no lo hicieron. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ya. Semanas 29 a 32, entonces ven ustedes también una mayor longitud total, una mayor longitud coronilla-rabadilla, un mayor peso, cada vez un mayor aumento de grasa corporal, la piel ya va a adquirir un tinte rosado, las extremidades ya van a ser más regordetas, ¿sí? Ya el tejido óseo comienza a mineralizarse muy activamente, de manera que incorpora hierro, calcio, fosfato en sus cristales de hidroxiapatita que ustedes ya conocen. Cada vez vamos a tener un mayor control de todas las funciones corporales por parte del sistema nervioso central, ¿sí? Y bueno, los reflejos pupilares a la luz también. O sea, el reflejo pupilar, ¿en qué consiste? Constricción, no, eso es el parpadeo es distinto. El reflejo pupilar es constricción de la pupila en caso de que la intensidad de la luz sea muy alta, o dilatación de la pupila en caso de que la intensidad de la luz sea baja. Siguiente, por favor. Semanas 33 a 36. Miren que durante toda la etapa fetal el feto ha estado recubierto por lo que se conoce con el nombre de vernix caseosa, no gaseosa, sino caseosa. ¿En qué consiste o cómo está formada la vernix caseosa? Esa vernix caseosa es una secreción de las glándulas sebáceas, la cual se adhiere al vello muy fino que recubre la totalidad de la piel del bebé. A ese vello fino se le llama lanugo. Entonces ese lanugo más la vernix caseosa forman una cubierta impermeable que evita la acción abrasiva del líquido amniótico sobre la piel del bebé. O sea, la piel del bebé, si no hubiera la vernix caseosa y el lanugo, podría sufrir desecación como le ocurre a ustedes cuando están mucho tiempo en una piscina y ustedes se miran sus dedos, ¿verdad? ¿Cierto? El bebé en ese momento tiene periodos de vigilia y periodos de sueño, ¿sí? Puede agarrarse firmemente con la mano en caso de que uno le pase algún objeto o le pase en la mano de uno, y eso se ha hecho en cirugías intrauterinas cuando ha sido necesario restaurarle algún tipo de defecto que tenga el bebé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un labio leporino, bueno, cualquier otra cosa. Entonces, hubo una imagen que circuló mucho tiempo en internet donde se veía al médico cirujano que el bebé le estaba agarrando firmemente uno de los dedos, lo cual mostraba pues el grado de desarrollo de su sistema nervioso central, ¿sí? En este momento ya la circunferencia cefálica y la abdominal son exactamente iguales.
y obviamente las posibilidades de supervivencia son mayores. Siguiente. Semanas 37 a 38. Entonces ya el bebé tiene una apariencia más rolliza, la longitud del pie es mayor que la longitud del fémur, el sistema nervioso central ya debe haber tomado control de todas las funciones corporales, los pechos son prominentes y las mamas abultadas. ¿Por qué las mamas son abultadas? No importa que el feto sea de sexo masculino. ¿Por qué, perdón? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué será lo que hace que crezcan los pezones y en general las mamas en los bebés recién nacidos cuando uno los aprecia, tienen sus mamas grandes? A ver, pónganle lógica. ¿Qué será? Ay, a ver, si es un feto masculino, pues será que el feto masculino tiene ovarios que le produzcan estrógenos. Ah, no, entonces ¿qué? Tejido adiposo, y como por qué les iba a aparecer tejido adiposo allí, ¿qué les hizo que les creciera tejido adiposo? Agua, ¿y por qué no en otra parte? A ver. Por las hormonas placentarias, los estrógenos y la progesterona placentarias. No importa que el feto sea de sexo masculino, igual puede tener crecimiento mamario, pero eso involuciona al cabo de pocos días. Acuérdense que el tejido de la glándula mamaria es un tejido dependiente de estrógenos y progesterona, y la placenta lo está produciendo en grandes cantidades. ¿Sí? Bueno, los testículos deben estar ubicados dentro de los sacos escrotales. ¿Cómo se llama la condición en la que los testículos no han descendido? En la que los testículos están ocultos, escondidos allá dentro de la cavidad abdominal. Criptorquidia, muy bien. ¿Cuál es el problema de la criptorquidia? ¿Qué le pasa a un individuo al cual no le descendieron los testículos y se le deja así? No solamente va a ser infértil, sino que va a desarrollar tumores cancerosos. ¿Sí? De manera que hay que evaluar muy bien en el momento del nacimiento si ya los testículos están dentro de los sacos escrotales. Si no han descendido, se deja un tiempo prudencial, que puede ser entre 6 meses y un año, a que desciendan solitos. Pero esta condición de la criptorquidia, por razones obvias, va a ser más frecuente en los bebés que nacen en forma prematura, o en los bebés que tienen una insuficiente producción de testosterona o que tienen resistencia de sus receptores a la testosterona. Entonces, en estos casos es más posible que ocurra criptorquidia. Siguiente, por favor. Bueno, a lo largo del desarrollo prenatal, el médico tiene que evaluar muy bien cómo es el aumento de peso de ese feto, ¿cierto? Y entonces miren ustedes que aquí tienen una gráfica que les correlaciona en el eje de las abscisas, o sea el eje X, les muestra las etapas de la gestación en semanas. Aquí tendríamos el momento del nacimiento con la línea amarilla, ¿sí? Mientras que en el eje Y lo que vamos a tener es el aumento de peso. Entonces miren que esta ganancia de peso a lo largo de la gestación va a describir una curva que ustedes pueden apreciar aquí en color verde, ¿cierto? Este es el promedio de toda la población. La línea verde les muestra el promedio de toda la población. Pero es que resulta que la ganancia de peso a lo largo de la gestación puede ocurrir en forma desigual. No va a ocurrir exactamente igual en todos los individuos de la población. Por lo tanto, vamos a tener un grado de dispersión sobre la base del promedio, y ese grado de dispersión es lo que está aquí marcado con una línea, ¿cómo qué color será eso? ¿Como morada? No. Bueno, una línea morada,
sobre la parte superior y una línea roja en la parte inferior. A esta medida se le llama desviación estándar. O sea, la población, la casi mayoría de la población va a estar comprendida alrededor del promedio, bien sea una desviación estándar hacia arriba o una desviación estándar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el médico lo que hace es evaluar esa progresión del desarrollo fetal y también durante los primeros meses después del nacimiento para mirar si el niño se encuentra dentro de una desviación estándar, sea por encima o por debajo del promedio. Lo que no debe encontrarse es ni por encima de esta línea superior, que es lo que se llama percentil 90, ya por acá por encima no debe encontrarse. Sería un niño con un exceso de peso que correspondería al caso de los hijos de las madres diabéticas de diabetes tipo 2 o de diabetes gestacional, pero tampoco el bebé se puede encontrar por debajo de la línea inferior. Su ganancia de peso no puede estar por debajo de esta línea inferior. A esta línea inferior se le llama percentil 10. Entonces, si el feto o el niño recién nacido se encuentran por debajo de este percentil 10, o más bien dentro de este percentil 10, a este niño se le considera de bajo peso. Los niños que tienen bajo peso, el médico tiene que ser muy sensato a la hora de evaluar por qué ese bajo peso. Puede ser que ese bajo peso obedezca al hecho de que sus padres ambos tienen baja talla, o puede obedecer al hecho de que viven en grandes altitudes, como por ejemplo por allá por el lago Titicaca en Bolivia, o en Bogotá. De hecho, aquí la gente en Bogotá es más chiquita que en regiones más a nivel del mar, como en la costa atlántica o en la región del Valle del Cauca. ¿Sí? Pero no puede caer en la tentación el médico de decirle a la madre que su hijo tiene restricción en el crecimiento intrauterino. ¿Qué tiene que tener en cuenta entonces el médico? La genética propia de los padres. O sea, si él ve que el padre mide 1,92 y la madre 1,85 y el bebé, su crecimiento en términos de peso se encuentra dentro de esta franja, entonces ahí sí que le puede decir el médico a esa pareja que su hijo tiene restricción del crecimiento intrauterino. Muy seguramente a esa madre le dio por conservar la línea en el momento menos indicado, que era el momento de la gestación. Entonces resolvió reducir su ingesta de alimentos. Pero es que esto tiene graves connotaciones, porque la restricción en el crecimiento intrauterino puede venir acompañada de retraso mental. ¿Sí? Aunque no es la causa más importante de retraso mental, la restricción en el crecimiento intrauterino sí tiene una alta participación. ¿Ustedes saben cuál es la mayor causa de retraso mental en el recién nacido o en cualquier individuo? ¿Ustedes saben cuál es? El consumo de alcohol por parte de la madre. O sea, el alcoholismo materno es la mayor causa de retraso mental en el recién nacido. Y ese retraso mental pues es irreversible, sencillamente. Bueno, entonces está claro que no todo niño que tenga bajo peso para su edad gestacional va a ser un niño con restricción en el crecimiento intrauterino. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces miremos en conjunto cuáles pueden ser las causas de ese retraso en el crecimiento intrauterino, o más en general del bajo peso al nacer. ¿Sí? Se puede ver a que hay una nutrición fetal deficiente, y esto puede ser causado por todos estos factores que ustedes encuentran aquí. Por ejemplo, que la madre tenga una cardiopatía, ¿sí? Que vivan a grandes altitudes, como ya miramos,
que estemos hablando de embarazos múltiples, puede deberse también a que haya problemas de perfusión en la placenta, o puede deberse a que haya preeclampsia o aún más grave, eclampsia. Entonces, en este caso de la preeclampsia, no le está llegando suficiente aporte arterial a la placenta a partir de la decidua basal, y por lo tanto este bebé va a estar sometido a hipoxia. Y señorita, me hace el favor de hacer silencio. Entonces, en caso de preeclampsia o eclampsia, no llega suficiente oxígeno a la placenta. Y eso es lo mismo que ocurre con las grandes altitudes, ¿no? La hipoxia en general es determinante en la generación de un bajo peso en el bebé. Siguiente, por favor. También el retraso en el crecimiento intrauterino se puede deber a anomalías congénitas, usualmente cromosómicas, en el feto, cerca de un 10% de los casos, y esto puede ser, por ejemplo, en caso del síndrome Turner. O sea, ¿cómo se caracteriza el síndrome Turner? ¿Cuál es el concreto? Trisomía no, monosomía X, trisomía 13 o 18, bueno. Puede ser también causado por infecciones maternas, si ustedes tienen ahí un listado: rubiola, citomegalovirus, toxoplasma, sífilis. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que haya restricción en el crecimiento intrauterino? También los encuentran allí: alcoholismo, drogadicción, exactamente, desnutrición, tabaquismo. Pero la más importante de todos esos factores de riesgo es la cardiopatía materna, ¿sí? Lo cual va a generar una hipertensión arterial, y eso va a ser determinante en que llegue un menor aporte de flujo sanguíneo de la placenta, y entonces lo que va a darse es una condición de hipoxia que va a afectar el desarrollo del bebé. Siguiente, por favor. Este retraso en el crecimiento intrauterino está asociado con retraso mental, o sea, déficit neurológico. Allá me hacen el favor ustedes tres, los tres alegres compadres y la señorita, la comadre, me hacen el favor. Con malformaciones congénitas, con el hecho de que cuando hay sufrimiento fetal, el feto puede aspirar meconio, o sea, las heces fecales que él mismo expulsa al líquido amniótico, o también con dificultad, síndrome de dificultad o de insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor. ¿Qué hace el médico cuando se da cuenta que el feto tiene restricción en su crecimiento? Puede considerar varias alternativas, ¿sí? Y ahí las tienen ustedes reseñadas, pero fíjense que hay una sola que es la correcta, y esa es la que él debe tomar en consideración. Una alternativa terapéutica es finalizar de inmediato la gestación, porque muy seguramente la madre tiene preeclampsia, muy seguramente la placenta es una placenta hipofuncional, muy seguramente hay otros factores que ni siquiera han podido ser identificados, pero si se deja al bebé en estas condiciones, ¿qué puede pasar? Que va a continuar sufriendo y va a continuar con su bajo peso, y se va a afectar su desarrollo global, ¿cierto? De manera que una alternativa puede ser finalizar de inmediato la gestación. Sin embargo, esta alternativa, que era la que se utilizaba hasta hace algunos años, hoy en día ha sido reevaluada, ¿sí? Y más bien lo que se hace es suministrarle a la madre corticoides con la finalidad de inducir la maduración pulmonar, o sea, hacer que los neumocitos tipo 2 de este niño, como el bebé tiene muy seguramente está muy, digamos, en términos de tiempo de la gestación, le falta mucho para nacer, muy seguramente su aparato respiratorio, sus pulmones todavía no van a haber alcanzado la funcionalidad requerida. De manera que si lo dejamos que nazca bajo esas condiciones, pues no va a tener buenas probabilidades de supervivencia. Entonces lo que se hace es
precisamente suministrar corticoides con la finalidad de acelerar la maduración de los neumocitos y de esta manera entonces esperar el momento hasta donde más se pueda que el bebé esté dentro del vientre materno para que complete su maduración. Hay otras alternativas, por ejemplo, prolongar el embarazo y suministrar nutrientes, pero el riesgo consiste en que debido a la hipoxia se generen lesiones neurológicas. Otra alternativa puede ser suministrar medicamentos vasodilatadores con la finalidad de contrarrestar ese estado hipertensivo de la madre y de la placenta, ¿cierto? O también otra alternativa considerada es suministrar hormonas y prolongar el embarazo. El riesgo también es que haya lesiones neurológicas secundarias a la hipoxia. De manera que cuando esa restricción en el crecimiento intrauterino, siempre, la mayor parte de las veces, está asociada con hipoxia, que puede ser generada por la cardiopatía materna o por la hipertensión arterial. Y ustedes saben que la preeclampsia necesariamente es un estado hipertensivo de la madre también, en cuyo caso también vamos a estar en condiciones de hipoxia. Siguiente, por favor. ¿Cómo se diagnostica la restricción del crecimiento intrauterino? Entonces miren, allí lo primero que tiene que hacer el médico es establecer la edad gestacional con base en la información que recibe de la madre, ¿cierto? Tiene que hacer una exploración física a la madre, tiene que evaluar los posibles factores de riesgo, o sea, tiene que evaluar la condición clínica general de la madre, tiene que saber dónde vive, tiene que saber los antecedentes familiares, si ha habido casos de anormalidades congénitas por cromosomopatías, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que es definitivo allí para diagnosticar la restricción es medir la circunferencia abdominal, porque la circunferencia abdominal ustedes ya saben que es un parámetro que nos permite evaluar la edad fetal, ¿cierto?, durante el segundo y el tercer trimestre. De manera que esa medición de la circunferencia abdominal sumado al peso fetal calculado también a través de la ultrasonografía es lo que le permite al médico, con todo el demás conjunto de factores, saber si efectivamente este niño tiene restricción en el crecimiento intrauterino o si simplemente es un caso de bajo peso para la edad gestacional. Siguiente, por favor. Bien, se llega pues el momento del nacimiento. Ese momento del nacimiento, la teoría nos dice que son 266 días después de la fecundación o 280 después del primer día de la última menstruación, pero eso puede tener variaciones, o sea, puede ocurrir 15 días antes o puede ocurrir 15 días después. Lo ideal es que no sobrepase esos términos, o sea, que no sea antes de los 15 días antes ni que sea después de los 15 días después, porque entonces estaríamos con todo lo negativo que puede estar asociado a la prematurez, que serían los bebés que nacen antes de ese periodo de gracia de 15 días previos al momento calculado, o tendríamos riesgo de posmaturez, fetos posmaduros. Estos fetos posmaduros son los que nacen después de los 15 días con relación a la fecha posible estimada por el médico, ¿cierto? Ya en este caso de la posmadurez, la placenta va a ser un órgano envejecido, va a ser una placenta que tiene una menor capacidad de perfusión de sangre y por lo tanto este feto posmaduro va a estar sometido a hipoxia y por lo tanto a sufrimiento fetal. En ese caso lo que hace el médico es provocar el parto o sencillamente pues hacer una intervención de tipo cesárea. Bien, siguiente. Ahí tienen ustedes las etapas del trabajo de parto. Y entonces miren, las dos primeras, las dos superiores, A y B, corresponden a la etapa de la dilatación, en la cual se tiene que borrar este cuello uterino, y miren ustedes que el bebé se va acomodando a través de lo que se conoce con el nombre de canal del parto, ¿sí?, con la finalidad
de que pueda atravesar el espacio que está contenido entre el orificio que deja la pelvis materna, ¿sí? La pelvis ósea materna, ese orificio, tiene que ser atravesado por la cabeza del feto. En el momento del nacimiento, en el momento del parto, se relaja el tejido conectivo de la articulación de la sínfisis púbica y eso contribuye también a ampliar el espacio disponible para que pase la cabeza del bebé. A continuación, la secuencia C, D y E nos muestra el periodo expulsivo, es decir, en este momento C, D y E estamos mirando cómo la cabeza del feto se comienza a acomodar de tal manera que va a quedar mirando hacia el recto materno. Esa es la posición normal. A medida que va descendiendo por este canal del parto, el cuerpo del feto va rotando de modo que la cabeza queda mirando hacia la región del recto materno, ¿sí? Y en este momento entonces pasamos, miren ustedes en la imagen E, ya aquí tenemos la parte de la expulsión completada, la expulsión del feto. Pasamos a las imágenes F y G que corresponden a la etapa placentaria. O sea que miren, F y G corresponden a la etapa placentaria, lo cual significa que ya el feto fue expulsado totalmente, ¿cierto? Esta etapa placentaria se inicia cuando el feto ya ha sido expulsado y entonces miren ustedes que queda en el interior del útero. Queda la placenta, queda pues el saco, ¿sí? El saco amniocoriónico, de manera que la imagen H nos muestra lo que se llama fase de recuperación, en la cual esa placenta y esas membranas fetales, o sea el saco amniocoriónico, tienen que ser expulsados. Esto debe ocurrir usualmente unos 15 minutos después de que ha ocurrido la expulsión del feto, ¿sí? Y allí a continuación lo que viene es una etapa en la que hay unas contracciones uterinas bastante fuertes con la finalidad de que las arterias espirales que irrigan el endometrio se puedan contraer y pueda cesar el flujo sanguíneo. Bien, siguiente. Siguiente. Aquí tienen ustedes las preguntas del taller, ustedes ya las tenían en la presentación que se subió a Moodle. De manera que ¿cómo vamos a trabajar? En la segunda parte de nuestra sesión de hoy, o sea en la clase de las 2 de la tarde, vamos a desarrollar este taller y vamos a resolver las dudas. Nosotros suponemos en forma razonable que ustedes ya trajeron resuelto el taller. O sea que con eso vamos a ganar mucho tiempo, ¿sí? Y vamos a poder responder las dudas que ustedes tengan sobre el tema de la diferenciación del mesodermo y sobre el tema de la diferenciación del endodermo. Entonces, nos vemos a las 2 de la tarde.